Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer saludarles por este medio. Hermanos, hoy tengo el placer y la responsabilidad de compartir con ustedes, de iniciar este estudio. Dios me inquietó para compartirlo con ustedes, el cual es las 21 leyes de liderazgo desde la visión bíblica. Pero primeramente vamos a orar. Señor, mi Dios, te doy muchas gracias por la vida, Señor. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros. Que cada día, Señor, seamos, como dice Samuel, que servía en tu presencia, que crecía, Señor, en tu presencia, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Como dice tu palabra, Señor, en 2 de Timoteo 3:16, que tu palabra, Señor, es buena para corregir, para instruir, para enseñar, Señor. Y es nuestro anhelo formar a la nueva generación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos una vez más, Señor. Tú nos capacitas como obrero, dice tu palabra, en la obra, Señor, que de antemano tú creaste, Señor, para nosotros, para el beneficio, Señor, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te damos gracias, bendito seas por siempre. Danos conocimiento, Señor, entendimiento, y que yo pueda, Señor, en tu nombre, con tu guianza, Señor, desarrollar según tu voluntad, hasta donde tú quieras, Señor, desarrollar este estudio para compartirlo. Que tú me has dado, Señor, de las 21 leyes de liderazgo bajo la visión bíblica con cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El estudio está basado, ¿verdad?, en las 21 leyes de liderazgo. Entonces, basado en una visión bíblica, pero también voy a estar compartiendo con ustedes lo que dice la Escuela Europea de Excelencia, basado también en el liderazgo. ¿Qué dice? Les voy a leer entonces el contenido. 1. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Con esto vamos a iniciar hoy. 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más ni nada menos. 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. 5. La ley de la identificación, el gran personaje. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. 6. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. 7. La ley del respeto. Por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. 8. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. 9. La ley del magnetismo. Usted solo atrae a personas como usted. 10. La ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. 11. La ley del círculo íntimo. El potencial de un líder es determinado por aquellos que están más cerca de él. 12. La ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. 13. La ley de la reproducción. Se necesita un líder para levantar otro líder. 14. La ley del apoyo. La gente apoya al líder, luego la visión. Ok, continuamos. No lo quiero hacer tan largo para que puedan descargarlo rápido. 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. 16. La ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo de un líder. 17. La ley de las prioridades. Los líderes entienden qué actividades no son indispensables. 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. 19. La ley del momento oportuno.
¿Cuándo ser un líder es tan importante como el qué hacer y dónde ir? 20. La ley del crecimiento explosivo. Para añadir crecimiento no dirija seguidores, para multiplicarse dirija líderes. 21. La ley del legado. El valor duradero del líder se mide por la sucesión. Le voy a dar entonces los conceptos asociados a la primera ley, que es la ley del tope, que dice que es la capacidad de liderazgo, determina el nivel de eficacia de una persona. Entonces comenzamos que ley es regla, es norma, ¿verdad? Y decimos que el tope, que también lo habla la Escuela de Excelencia Europea, dice que se llama tope al límite, ya sea físico o abstracto de algo, y que el concepto se usa donde corresponda. En este caso vamos a hablar del tope en el liderazgo, pero también se pudiese hablar del tope en otros elementos, como por ejemplo en el teatro. Entonces, ya tenemos allí el concepto de ley, de tope. Hablamos de la eficacia, ¿verdad? Dice que indica la medida en que se han alcanzado los resultados, es decir, la capacidad para lograr los objetivos en términos globales, la capacidad de una organización para satisfacer las necesidades del entorno o del mercado, se refiere a los fines perseguidos. Entonces, también la eficacia la aplicamos a lo que es el liderazgo, que es los resultados alcanzados según lo que yo quiero alcanzar, según lo que yo me propuse. Tenemos también aquí lo que es liderazgo, según Chavenato, que es el libro de comportamiento organizacional, influencia interpersonal ejercida en una situación mediante la comunicación humana a fin de conseguir un objetivo determinado en el liderazgo. En el proceso consistente en influir en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas. Es el proceso consistente en influir en el comportamiento de las personas y dirigirlo hacia determinadas metas. Si tienes un proyecto, estás liderizando un proyecto, entonces allí aplicas la eficacia, y nuestro Señor, ¿verdad?, en la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y es eficaz, es decir, logra los resultados en el tiempo de Dios, en la hora de Dios. Determina significa tomar decisiones. Personas, somos hombre o mujer, creados por Dios, ¿verdad? Límites, sinónimo de frontera. Limitado, de corto entendimiento. Líder, jefe, dirigente, persona o entidad, está en cabeza en una clasificación, es decir, está encargado, por así decirlo, de alguna tarea, de alguna actividad, de algún proyecto. Nivel, según el diccionario de Pequeño Larousse, valoración cuantitativa y objetiva de la manera de vivir media de una nación, de un grupo social. Y también lo llevamos al contexto de liderazgo. Vamos a iniciar a desarrollar lo que es la primera ley del tope, que es la capacidad de liderazgo, determina el nivel de eficacia de una persona. Entonces, aquí este estudio pone de ejemplo a Saúl y a David. También este estudio comprende las observaciones sobre esta ley. En las observaciones de esta ley comienzan a desarrollar los topes que limitaron a Saúl y los topes que David levantó. Luego también habla de las escrituras, que hace referencia a Éxodo 18, 25, 26, y luego tiene una autoevaluación. Los libros que maneja este estudio de esta primera ley está basada tanto en Primera de Samuel como en Segunda de Samuel. A medida que veamos cada uno de esos topes que limitaron a Saúl o los topes que David levantó para el próximo estudio, vamos a ir desarrollando cada uno de los versículos que mencionan.
Pero antes de entrar con cada uno de los topes, yo quiero mencionarle el contexto en el cual se maneja tanto Saúl como David. En ese tiempo estaba Samuel. Recordemos que Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue gobernador del pueblo de Israel. Cuando ya Samuel es viejo, vienen los ancianos y le dicen que sus hijos que él había designado para gobernar no lo estaban haciendo bien, andaban en soborno y andaban en injusticia. Es allí donde entra a formar parte Saúl, porque estos ancianos le dicen a Samuel que quieren un nuevo gobernador. Samuel no le agrada la forma y la manera en que se pidió. Dios le dice: haz lo que ellos te piden, pero ellos me están rechazando es a mí. Y luego a Saúl junto con su criado se le extravía una burra. Ellos van a buscarle y es allí donde hacen contacto con Samuel. Entonces, el contexto, además de Saúl, de David, también se menciona lo que es el arca de Dios, se maneja a los filisteos que fastidiaban muchísimo al pueblo de Israel. Nosotros en nuestras vidas y en el liderazgo y en las cosas que podamos hacer también vamos a conseguir muchos filisteos, muchos adversarios. Entonces tenemos que hacer como hizo David, levantar esos topes. Si tenemos alguna limitación, tenemos que saltar esos topes en nuestras vidas o en nuestro liderazgo. Entonces vamos a las observaciones sobre esta ley, donde indica los topes que limitaron a Saúl. Uno de ellos es: Saúl estuvo limitado por el tope del temor. Primera de Samuel 10, 21, 22. 2. Saúl estuvo limitado por el tope de la impaciencia. Primera de Samuel 13, 8, 10. En los próximos domingos vamos entonces a explicar cada uno de ellos. 3. Saúl estuvo limitado por el tope de la influencia. Primera de Samuel 13, 11, 12. 4. Saúl estuvo limitado por el tope de los recursos. Primera de Samuel 13, 22. 5. Saúl estuvo limitado por el tope de la denegación. Primera de Samuel 13, 13, 14, es decir, en su liderazgo. 6. Saúl estuvo limitado por el tope de la impetuosidad. Primera de Samuel 14, 43, 44. 7. Saúl estuvo limitado por el tope del orgullo. Primera de Samuel 15, 12. 8. Saúl estuvo limitado por el tope de la desobediencia. Primera de Samuel 15, 17, 19. 9. Saúl estuvo limitado por el tope de los celos. Primera de Samuel 18, 8, 9. 10. Saúl estuvo limitado por el tope de la ira. Primera de Samuel 18, 10, 11. 11. Saúl estuvo limitado por el tope del engaño. Primera de Samuel 18, 21, 29. Entonces, analicemos si nosotros en nuestro liderazgo tenemos estas limitaciones que tuvo Saúl. Los topes que David levantó. 1. David levantó el tope para sí mismo primero. Primera de Samuel 17, 34, 37. 2. David levantó el tope para otros. Primera de Samuel 17, 51 al 53. 3. David levantó el tope de toda una nación. Primera de Samuel 18, 5 al 7. 4. David levantó el tope antes de tener una posición oficial. Primera de Samuel 17, 37. 5. David sintió que otros trataban de colocar sus topes sobre él. Primera de Samuel 16, 11, 17, 28, 17, 33 al 39. 6. David tenía a un levantador de topes en Jonatán. Primera de Samuel 18, 1, 3. 7. El pueblo reconoció la diferencia entre el tope de Saúl y el tope de David. Primera de Samuel 18, 7. Luego tenemos aquí la ley en las escrituras
que hace referencia, como les mencioné, a Éxodo 18, 25, 26. Cuando uno está en la universidad, hacen mucha referencia a lo que hizo Moisés. Dice que escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Éxodo 18, 25, 26. Y para finalizar este mapeo completo del estudio, hay una autoevaluación donde dice: A, ¿cuáles son los topes en el liderazgo de tu vida, de mi vida? Hace la pregunta. B, ¿cómo levantaré esos topes que necesito hacer? C, ¿quiénes son los levantatopes en mi vida, en tu vida? D, ¿qué experiencias han sido las que han levantado topes en mi vida? E, ¿qué puedo hacer yo para levantar el tope en la vida de otros? Entonces, hermano, fíjese, con esto hemos finalizado el mapeo completo de este estudio. Dios mediante, para el siguiente domingo vamos, de manera resumida, vamos a desagregar cuáles son esos topes que limitaron a Saúl y los que David levantó. Y haga su autoevaluación a medida que entonces yo vaya dando el estudio. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Con esto también estoy aprendiendo más. Espero que también a usted les sirva como herramienta. Esto está basado en la Biblia, como le digo, en los libros de Samuel. Y para el próximo domingo, Dios mediante, vamos a continuar, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das. Te amo, te alabo, te adoro y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que esta herramienta, Señor, que tú nos das desde la visión bíblica nos sirva a nosotros en el trabajo, en la comunidad, en nuestra iglesia, Señor. Eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y sobre todo, Señor, para formar a la nueva generación. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos.